Bueno, bienvenidos a esta live class sobre fósiles, esta máquina, dijéramos, del tiempo que podemos tener gracias a, pues obviamente, un proceso de preservación. Y hoy vamos a aprender muchas cosas acá en la Universidad del Rosario. Mi nombre es Edwin Cadena, soy profesor titular de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad. Bienvenidos a esta live class. Y hoy vamos a aprender varias cosas sobre el mundo de los fósiles. En particular vamos a aprender qué son los fósiles, también los tipos y la composición de los mismos. Y a su vez este tema fantástico de cómo los fósiles son unas cápsulas para viajar en el tiempo. Y empecemos por decir que los fósiles son restos de organismos o incluso los constituyentes o la actividad de los mismos preservada en miles o millones de años, particularmente en unos escenarios muy definidos. Pueden ser las rocas, pueden ser los sedimentos. Cuando hablo de sedimentos hablamos de arena, de lodo que se acumula en los lagos, en los ríos, pero también algo famoso y que muy seguramente ustedes han escuchado, resinas naturales como lo es el copal y el ámbar, y ya vamos un poco adelante a aclarar un poco esa diferencia, o incluso el hielo. Entonces, todos estos restos de lo que fue la vida pasada pueden quedar preservados en estos contenedores, en estos sistemas, y nos permiten un poco reconstruir la historia de la vida en nuestro planeta. Y empecemos a ver un poco los tipos de fósiles. Ya que tenemos claro el concepto de qué es un fósil, miremos los tipos de fósiles. Y el primero y más grande y más abundante de los tipos de fósiles es el que llamamos fósil corporal. Y cuando hablamos de fósil corporal, nos referimos a esqueletos, a restos de un hueso, restos de plantas, pueden ser troncos, pueden ser hojas, semillas, flores, pero también pueden ser microorganismos. Los microorganismos también se pueden fosilizar y pueden formar este tipo particular que llamamos fósil corporal. En pocas palabras, un fósil corporal es el remanente de ese cuerpo que era el organismo en sí. Y acá tenemos algunos ejemplos. Podemos tener unas hojas, podemos tener incluso fósiles recientes de miles de años, como son mastodontes, mamuts, en este caso en sistemas de permafrost, en hielo, particularmente en zonas temperadas, pero también podemos tener fósiles en rocas. Y esto que les hablaba del concepto de las resinas, del ámbar y del copal, y vamos directamente allá. Diferencia entre esas dos, copal versus ámbar. El copal es una resina que producen los árboles y la siguen produciendo hoy en día, pero que no ha tenido un proceso de cristalización muy fuerte. ¿Esto qué la hace? La hace, básicamente la podemos casi que, es muy flexible, no está súper bien consolidada, pero el copal puede obviamente capturar restos de organismos, insectos particularmente, restos de hojas, en fin. Pero el copal, a diferencia del ámbar, es principalmente muy joven. Estamos hablando de miles de años. Mientras que el ámbar, el famoso ámbar de muchas películas de Hollywood, en el cual se preservan también muy bien los fósiles, es esa resina que ya ha tenido un proceso de cristalización, de estabilización en su estructura por millones y millones de años. Entonces, diferencia, ya aprendimos hoy, diferencia entre copal y ámbar. Ahora, podemos tener fósiles incluso de nuestra especie, fósiles humanos en procesos incluso de erupciones volcánicas, de ceniza que atrapan obviamente comunidades, pero también podemos tener fósiles famosos como esto, como son los dinosaurios, fósiles de planta, y todos estos son fósiles que llamamos fósiles corporales. Entonces ahí ya aprendimos uno de los primeros tipos de fósiles. El segundo gran tipo de fósiles son los ignofósiles. Y los ignofósiles son
particularmente los remanentes de las actividades que realizaban los organismos. Aquí podemos tener lo que fueron las huellas, las pisadas de lo que fueron organismos como los vertebrados, los dinosaurios o muchos otros organismos. Pero no solo eso, podemos tener incluso las casitas donde vivían, eso lo llamamos las madrigueras, eso también se puede preservar. Adicional a ello, podemos tener cosas un poco particulares como son los coprolitos. Los coprolitos son las heces que producían esos organismos. Y esas heces son especialmente importantes. ¿Por qué? Porque las podemos analizar, las podemos estudiar y a partir de ellas conocer un poco sobre la dieta, qué comían ciertos animales, que incluso no podemos tener el esqueleto total, pero tenemos los coprolitos y eso nos ayuda. Y otros incluso más particulares que son los gastrolitos. Muy seguramente algunos de ustedes han tenido que ir al gastroenterólogo, un médico que se encarga de las enfermedades digestivas. Y los gastrolitos tienen que ver con esto. Gastro en la parte intestinal, en la parte estomacal, lito de roca. Y estos gastrolitos hacen parte de, dijéramos, estos remanentes que estaban en los estómagos de muchos organismos que les ayudaba a hacer la digestión. Muchos organismos, incluso actuales y en el pasado, básicamente comían, por decirlo así, piedritas, y esas piedritas ayudaban a hacer la digestión. Esas piedritas, conocidas como gastrolitos, quedan también preservadas en muchos de los fósiles. Estos fósiles de huella, o también conocidos, en este caso como lo estoy definiendo, como los hipnofósiles, si se dan cuenta, a diferencia de los fósiles corporales, ahí no tenemos nada del cuerpito, nada del resto de la planta. Es como la huella, la actividad de lo que ellos hicieron. Entonces ya tenemos claro qué es un fósil, ya tenemos claro un poco los tipos de fósiles. Ahora vamos a adentrarnos un poco en el mundo de la composición, de qué están hechos. Y acá hay que hacer una aclaración y es la siguiente. Uno siempre, o yo escucho muy a menudo la gente decir, es que el fósil es una piedra, es una roca. Entonces aquí vamos a cambiar esa definición. Los fósiles realmente están hechos de minerales. Estos minerales usualmente son los mismos constituyentes, casi que la misma composición del organismo en vida. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros estamos hechos, nuestros huesitos están hechos de calcio y fósforo, muy seguramente si nos llegásemos a fosilizar, ese fósil nuestro va a tener esa misma composición. Solo que, ¿cuál es la diferencia entonces entre el hueso actual y el hueso fósil? Hay una transformación a una estructura, a un mineral mucho más estable. ¿Esto cómo sucede? A través del proceso que llamamos fósil diagénesis. Diagénesis, origen de los fósiles. ¿Qué sucede cuando los organismos quedan atrapados, como lo mencionaba, en las rocas, en los sedimentos, y necesitamos el principal ingrediente para ello, que es tiempo? Tiempo, pero no tiempo en escala humana, sino tiempo geológico, en miles o millones de años. Es un proceso lento de estabilización química dentro de la estructura del hueso, del tronco, de una hoja, en la cual ese constituyente original se va básicamente estabilizando a algo mucho más duro, más resistente en el tiempo. Y uno de los principales elementos o grupos de composicionales son lo que llamamos los carbonatos. Estos carbonatos, como ven acá, que se llama carbonato de calcio. La gran mayoría de los organismos vivos que llamamos invertebrados, invertebrados porque no tienen huesitos. Aquí tenemos, por ejemplo, los insectos, tenemos también muchos de los organismos que viven en el mar, en los ríos, particularmente las almejas, los braquiópodos, los gastrópodos, que no son más que los caracoles, construyen sus conchitas a partir de este material, del carbonato de calcio, que tiene calcio
carbono y oxígeno en su composición. Entonces, a través del proceso de fosilización, ese carbonato de calcio se va volviendo mucho más estable, mucho más resistente a los procesos que llamamos de degradación. Degradación es ¿qué? Que se pueda obviamente romper, destruir o disolver. Entonces ya conocemos uno de los primeros y tal vez de los más abundantes constituyentes de la gran mayoría de los fósiles, principalmente de los invertebrados. Ahora podemos tener otro. Hay un mineral que es de los más abundantes en este planeta y es el sílice, básicamente expresado en el elemento silicio. Silicio más oxígeno. Es de lo más abundante que tenemos en este planeta en todos los ambientes. Y pues obviamente eso también los organismos lo usan para construir sus casitas, en pocas palabras, su conchita. Tengo estas fotos acá que muestran unos fósiles muy pirringos que llamamos microfósiles. ¿Por qué? Porque tenemos que usar, de hecho, un estereomicroscopio que no es más que una lupa gigante con muchos aumentos que nos permite ver estos microfósiles que se llaman radiolarios. Estos radiolarios viven hoy en día también en el mar, pero cuando mueren van al fondo del mar, quedan atrapados en el lodo y así básicamente pueden volverse fósiles. Y están hechos principalmente de este material que es el sílice. Aquí también tenemos unas famosas que se llaman diatomeas, que son algas. Ellas pueden vivir no solo en el mar, sino que también viven en los lagos y en muchos otros ambientes de nuestro planeta. Entonces este es uno de los segundos grupos composicionales. Tercero, y ahí ya vamos a saber de qué están hechos los dinosaurios, los fósiles de dinosaurio, están hechos principalmente o compuestos principalmente de fosfatos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos calcio, fósforo. Fíjense que al inicio les decía que nuestros huesos, si hacemos un análisis químico hoy en día, vamos a encontrar esos mismos elementos. Acá los vamos a tener en una estructura, en un mineral muy particular que se llaman fosfatos hidratados, hidroxiapatito o francolita. Nombres raros, lo sé, pero así es básicamente la gran mayoría de los fósiles corporales que podemos tener en el caso de los dinosaurios. Y ustedes se preguntarán, pero también hay plantas fósiles. Sí, sin lugar a dudas. Y esas plantas fósiles están hechas principalmente de carbono y nitrógeno y moléculas poco complejas también como lípidos. Y les hablo de un nombre particular, esporopolenina. ¿Alguien de pronto ha tenido alergias por el polen, por las esporas que caen de los árboles? Resulta que ese polen y esporas está hecho de este nombre, de esta composición, esporopolenina, una molécula compleja de carbono y nitrógeno, pero lo interesante del polen y las esporas es que también se preserva fácilmente en las rocas. Y entonces podemos tener fósiles de polen y esporas de millones de años que nos hablan un poco de las plantas. Entonces ya aprendimos también los principales grupos composicionales. Hay otros, pero estos son los principales grupos de los cuales están hechos la gran mayoría de los fósiles. También podemos tener en los fósiles algo que llamamos preservación excepcional. ¿Esto se refiere a qué? A que podemos encontrar restos de tejidos, restos de piel, restos de células o incluso la célula completa, los pigmentos o remanentes incluso de las moléculas que hacían parte de esos organismos, que en pocas palabras o las más abundantes son las proteínas y el ADN. Nosotros estamos hechos principalmente de estas biomoléculas. Y eso lo hemos encontrado en diferentes grupos fósiles. No es lo más habitual, pero puede suceder. ¿Y cómo puede suceder? Generalmente cuando el proceso de entrampamiento, o sea, el organismo, muere y es fácilmente encapsulado en el sedimento, rápidamente, como les hablaba en estas erupciones volcánicas o cuando tenemos de pronto una inundación súbita y toda una familia de animalitos en una sabana queda atrapados, no hay posibilidad de que los
que llamamos carroñeros lleguen y empiecen a destruir o que las bacterias empiecen a destruirlos. Entonces este también es un tipo de preservación excepcional. Y hablamos en la clase, al inicio de la clase, que íbamos a aprender o por qué mencionaba que los fósiles son estas cápsulas que nos permiten viajar en el tiempo. Aparte de ello, la importancia de los fósiles nos cuenta la historia de la vida en nuestro planeta. Nuestro planeta tiene aproximadamente 4.600 millones de años. Y el origen de la vida, o no, el primer registro de la vida en nuestro planeta, tiene aproximadamente 3.900 millones de años. Lo interesante de los fósiles no es solo que nos cuenta la historia de la vida en la Tierra, sino que también nos ayudan a reconstruir aspectos del clima. Sabemos en gran parte cómo ha sido el clima del planeta en los últimos millones de años gracias a los fósiles. No solo eso, sino también cómo ha cambiado el paisaje, dónde había montañas, dónde habían lagos, dónde había un mar. Muy seguramente ustedes han escuchado que Colombia hace millones de años fue un mar, efectivamente. Durante el Cretácico, hace aproximadamente unos 135 millones de años, y en unos instantes los voy a llevar a un lugar donde van a poder evidenciar algo de ello, fue un mar. Entonces los fósiles son esas cápsulas que nos permiten viajar en el tiempo. Y lo primero, vamos a dar, y voy a enfocarme, a centrarme en los fósiles y el contenido fósil de los últimos 66 millones de años hasta hoy en día. Esto significa para los geólogos y para muchos tal vez que aprendemos en el colegio, en la universidad, la era cenozoica. Actualmente estamos en la era cenozoica y este es un panorama que nos muestra los diferentes fósiles que tenemos en Colombia en términos de vertebrados, animalitos con huesos, invertebrados, organismos que no tienen esqueleto fijo dentro o muy fuerte, y plantas. Vemos que hay muchos lugares y están distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país. Lo interesante también es que hay muchos lugares por explorar. ¿Y por qué sabemos esto? Porque están las rocas. Sabemos que las rocas están ahí, entonces tenemos la posibilidad de pronto de encontrar esos fósiles ahí. Y los voy a llevar a este lugar. Esta parte de la clase vamos a hacer ejemplos de lo que hemos aprendido, lo vamos a ver con ejemplos claros de nuestro país. Este es un lugar que muy seguramente algunos de ustedes, los que viven muy cercano a Bogotá, han tenido la oportunidad de pasar. Es la cuenca del río Bogotá. Y el río Bogotá va casi que a desembocar al río, pues desemboca en el río Magdalena, y esta es la cuenca, y por acá pasa una carretera famosa que nos lleva a Girardot y pues a toda esta zona del Valle Medio del Magdalena. Pero esto es como luce hoy en día, pero quiero llevarlos a cómo lucía hace aproximadamente unos 16.000 años. Entonces ese río Bogotá, fíjense que esa cuenca del río Bogotá era un poco diferente, con un paisaje diferente, muy seguramente con lagos pequeños, y esto lo sabemos gracias a los fósiles que encontramos, pero también con algo que llamamos la megafauna, mastodontes, y también con animalitos pequeños. Teníamos muy seguramente ciervos, que ya se los voy a mostrar en un instante, serpientes, tortugas, en fin, era una fauna muy diferente. Este es uno de los yacimientos fósiles en los cuales hemos venido trabajando y se ha hecho mucha investigación por varios años. Como les decía, es de aproximadamente 16.000 años. Fíjense que aquí les estoy hablando de miles de años y luego, más adelante, les voy a hablar de millones de años. Es conocido dentro del tiempo geológico como el Cuaternario, particularmente el Pleistoceno. ¿Qué hemos encontrado ahí? Hemos encontrado fósiles de estos, de tortuguitas más o menos de este tamaño, para que se hagan una idea, de unos 15-20 centímetros. Lo interesante de estas tortuguitas, que pertenecen a un nombre raro que se llama Quinosternum, pero que hoy en día viven principalmente en lagos pequeños del norte de Sudamérica. ¿Cómo llegaron acá? Llegaron a través del Istmo de Panamá. Cruzaron el Istmo de Panamá y llegaron
a Sudamérica. Y los registros que tenemos acá en esta localidad, pues son de los mejores preservados que tenemos hasta ahora. Muy seguramente alguno de ustedes ha tenido en su casa o conoce a alguien que tiene de pronto de mascota una tortuga famosa nuestra en Colombia, que es la tortuga morrocoy. Es una tortuga terrestre. Entonces aquí también hemos encontrado fósiles en esta localidad que les hablo, que se conoce la localidad de Pubenza, cerca de Girardot, de primeros registros del Pleistoceno de estas tortugas. No solo eso, también hemos encontrado organismos que ya no viven. Es el caso de algunos cercanos a los armadillos, particularmente conocidos como los gliptodontes. Es un grupo grande que tiene un nombre particular que se llaman los cenartros. Estos cenartros dejan unas plaquitas y estas plaquitas que hacían parte de esta armazón quedan muy bien preservadas en estos fósiles. También hemos encontrado restos de aves. Algo particular de las aves, cuando ustedes coman pollo y rompen el huesito, se van a dar cuenta que es hueco. Eso tiene una función y la función es básicamente reducir el peso, aumentar, obviamente, el proceso para volar o la posibilidad de volar. Y eso lo hemos preservado muy bien acá en estos fósiles de Pubenza. Y no solo eso, podemos tener preservación excepcional también en algunos de los yacimientos fósiles de Colombia. Este es algo particular. Este es un nido de avispas. ¿Cómo construyen las avispas los nidos? Básicamente ellas traen fibras vegetales y las van uniendo con una sustancia que ellas segregan. Hemos encontrado nidos de avispa fósiles muy bien preservados. ¿Qué hacemos para saber la composición? Hacemos un análisis químico y esto que ustedes ven acá no es más que los mapas de cada uno de los elementos que tiene este nido fósil. Y sabemos que tiene bastante calcio, pero sobre todo también alto contenido de carbono. Y les hablaba, carbono es uno de los principales constituyentes de nuestro organismo, preservado en fósiles de miles de años. Y ustedes me imagino que tienen la idea del paleontólogo de campo, con su herramienta tal vez de brocha, de pala, de pica. Y bueno, este soy yo hace ya varios años haciendo un trabajo de campo en uno de los lugares en los cuales crecí, en el lugar donde crecí, en Zapatoca, Santander, colectando una tortuga fósil. Pero también la paleontología nos puede llevar a otro mundo fascinante, que es la paleontología molecular. Este soy yo durante mi desarrollo de doctorado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Esto no es COVID, debido al COVID, nada de esto. Esto es básicamente las condiciones de trabajo en un laboratorio de paleontología molecular, donde tenemos que garantizar la totalidad del aislamiento. ¿Para qué? Para que lo que analizamos ahí estemos seguros de que no es una contaminación. Entonces tenemos que usar gorros, guantes, todo, cambiarnos cada vez que salimos de esta zona, tenemos que cambiarnos todo. Una vez que volvemos a entrar, hacemos lo mismo para garantizar que toda esta área quede lo más hermética y lo más libre de cualquier contaminación. ¿Y qué cosas podemos encontrar? Y hemos encontrado en este mismo yacimiento de Pubenza. Esta imagen que ustedes ven ahí, ustedes dirán, bueno, pues se ven como unos pelitos, como unas fibras. Esto es visto bajo el microscopio. Esto es de un resto de hueso de un mastodonte. Los mastodontes fueron como estos parecidos a los elefantes, lanudos, un poco más pequeños que los mamuts, que vivieron particularmente en Sudamérica. Y esto es visto en el microscopio y ya les voy a mostrar qué es lo que estamos viendo ahí. Entonces estamos viendo acá vasos sanguíneos, estamos viendo fibras de colágeno y estamos viendo las células que formaron ese hueso que se llaman osteocitos. Esto es preservación excepcional de estos tejidos en este fósil de aproximadamente 16.000 años de Pubenza. ¿Y por qué es interesante y por qué es importante? Y acá es algo fascinante de la paleontología porque también incluso es muy interdisciplinar. Trabajamos con una gran cantidad
de colegas de científicos de otras áreas. Y este es un proyecto que estamos trabajando con arqueólogos. Los arqueólogos se dedican a estudiar los remanentes de civilizaciones y de actividad humana en el pasado. Nosotros los paleontólogos estudiamos el registro fósil, particularmente de organismos, de plantas o incluso de humanos que vivieron en el pasado, pero que son fósiles. Y encontramos un huesito muy particular. Este huesito tenía unas marcas. Estas marcas parecían hechas como con un corte. Entonces, con los arqueólogos estamos trabajando y estamos tratando de entender de quién era ese huesito, y para ello estamos haciendo algo fascinante. ¿Qué es esto? Es un trabajo conjunto entre la Universidad del Rosario y la Universidad de Copenhague, donde estamos tratando de encontrar ADN antiguo preservado en este hueso, y les voy a mostrar cómo es el proceso de muestreo. Él lo que nos está contando es el espécimen de Pubenza. Lo estamos muestreando para ADN antiguo y proteínas. Y básicamente aquí lo que hacemos es tomar un pedacito muy chiquito de ese hueso sin dañar el resto. Lo llevamos al laboratorio y ahí podemos hacer todo el análisis y saber si hay ADN, y ese ADN nos va a decir de quién era. También nos podemos ir en millones de años. Lo que les hablaba ahorita de Pubenza son miles de años, pero también podemos irnos en millones de años. Particularmente los voy a llevar a dos localidades del Neógeno. Una, y cuando hablamos Neógeno estamos en la franja entre 23 a 2.5 millones de años. Entonces aquí ya estoy hablando de millones de años. Y los voy a llevar a un lugar que recientemente hemos trabajado, que queda en la costa Caribe, en la parte Caribe de Panamá. Entonces aquí no hacemos solo trabajo en Colombia, sino que hacemos trabajo a nivel regional. Y este es un fósil de tortuga bastante interesante. Es una tortuga marina, y lo que encontramos de esta tortuga marina fue gran parte de su caparazón, de su domito. Esta tortuga está relacionada a uno de los grupos de tortugas marinas que vive hoy en día en el Caribe, que se llama Lepidochelys o tortuga golfina. Lo interesante de este trabajo fue que encontramos células. Estas células fósiles, y no solo eso, sino que encontramos dentro de las células preservado el núcleo, y en el núcleo encontramos restos de ADN. Y esos restos de ADN los sabemos acá por esto que se llama fluorescencia. Lo interesante de todo esto que estamos haciendo es que pues básicamente la ciencia que hacemos acá en la Universidad del Rosario le da la vuelta al mundo. Esto es parte de lo que fue el cubrimiento en medios de esta investigación. Estuvimos en uno de los motores de divulgación científica más importantes del mundo, como es Eureka Alert, pero también en Reuters, en medios locales. Y ahora es algo recién salido del horno, que sucede hoy en este lugar muy famoso, que muy seguramente algunos han ido o van a ver eclipses o van a ver estrellas, pero también es un lugar famoso en Colombia por los fósiles, y es el desierto de la Tatacoa. Es un lugar que está hecho de rocas principalmente de una edad de 13 millones de años, cuando el paisaje era totalmente diferente, las cordilleras no estaban tan altas y era un ambiente principalmente de ríos y lagos muy grandes. Y lo interesante es que encontramos fósiles fascinantes. Uno de ellos es este, es el marsupial dientes de sable. Esto no tiene que ver con los tigres dientes de sable, este es más parecido a las zarigüeyas, al grupo del que llamamos los zorrochuchos, que son animalitos pequeños hoy en día, pero que en el pasado fueron bastante diferentes. ¿Por qué? Incluso algunos de ellos desarrollaron estos colmillos súper bien avanzados. Y este muy seguramente fue uno de los grandes predadores de hace 13 millones de años en lo que fue el norte de Sudamérica. De nuevo, esto es algo que salió hoy, en octubre, 12 de octubre, publicado hoy, que estamos pues obviamente dándole una visibilidad internacional no solo al país con buenas noticias,
diferentes a las tradicionales, tal vez que no son tan buenas, pero que hacemos ciencia en Colombia muy interesante para el mundo y hecha principalmente en la Universidad del Rosario. Para terminar, voy a llevarlos a este otro lugar. Y este otro lugar es fascinante porque, para mí es fascinante en particular porque fue donde crecí. Este es el cañón del río Sogamoso. Y acá lo que ustedes ven es algo que llamamos los geólogos afloramiento. Afloramiento es cuando las rocas salen a superficie. Y esto se parece casi como si fueran tajaditas, como si fueran básicamente pedacitos de hojas o libros puestos uno sobre el otro. Lo interesante de esto es que las rocas son las páginas del libro de la Tierra y los fósiles, las palabras que nosotros los paleontólogos tratamos de, obviamente, de descifrar, de leer para reconstruir esa historia. Y es algo, mostrarles un poco cómo es descubrir los fósiles en este lugar. Y esto es algo que tuve la oportunidad de hacer hace año y medio. Este de acá, muy seguramente alguno lo alcanzó a notar. Pero fíjense que a veces no es fácil. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener un ojo clínico y obviamente tener todo el conocimiento, tanto geológico como anatómico, para poder reconocer qué es un fósil y qué es un fragmento de roca. Es todo un desafío, pero también es fascinante. Cuando uno los encuentra, es una sensación muy placentera. ¿Qué estamos haciendo? Esto que les acabamos de mostrar del video, muy seguramente ustedes conocen por las películas los famosos pterosaurios. Los primos hermanos de los dinosaurios, ojo con eso, primos hermanos, no necesariamente que los pterosaurios fueron dinosaurios. Y estos pterosaurios estamos trabajando en un proyecto grande con la Universidad de Michigan, describiendo una nueva especie para Colombia. Lo interesante de esto que ustedes ven acá es un huesito que de hecho el pterosaurio tenía más o menos en este lugar de articulación, un huesito bastante raro llamado el sincarpo. Y hacemos también acá en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales, particularmente en el programa de Ciencias del Sistema Tierra, todo lo que es el trabajo de histología. Eso es hacer un corte del hueso y poderlo ver bajo el microscopio. ¿Para qué? Para poder entender algo fascinante que es la paleobiología. Era cómo funcionaba el organismo, cómo crecía. Crecía rápido, crecía lento, qué pasaba en algún momento de su vida, y eso lo sabemos a través del análisis de los huesos. En pocas palabras, los paleontólogos nos volvemos casi que detectives forenses del pasado, de la vida en el pasado. Y por último, quiero dejarlos con esta invitación a que conozcan un poco este proyecto que estamos generando acá en la Universidad del Rosario, que tiene que ver con fósiles, y es el surgimiento del Museo de Historia Natural de nuestra universidad, un museo también que va a ser importante para Colombia. Y que dijeron que solo venían a escuchar, no, los dejo ahí 10 segundos para que piensen en sus casas o donde estén, qué creen que tengo acá en esta imagen. Y no sé, ¿alguno de los asistentes quiere decirme qué creen que tenemos acá? ¿A qué se les parece? Una columna de un animal. Ok, ¿alguien dijo de pronto alguna ramita, alguna plantita? Bueno, un helecho, bueno, buenas ideas. Resulta que no. Esto es parte parece como una cremallera, es parte de un bivalvo. Un bivalvo es como una almeja. Esta es una nueva especie que hace parte de nuestra colección que estamos trabajando aquí en la Universidad del Rosario. ¿Qué creen que sea esto? ¿A qué se les parece? Una roca. ¿Ven algún patrón en particular? Como una X, como puntitos. Bueno, esto no es nada más y nada menos que un erizo de mar fósil de aproximadamente 135 millones de años, una especie bastante famosa en lo que fue el mar Cretácico de Colombia. Y esto que tenía acá, como que parecen como ramitas y puntitos, era donde se insertaban las espinas, por eso es un erizo de mar, y este orificio hacía parte del ano. También tenemos ¿qué creen que sea? Difícil, fácil, parece como si fueran unas
líneas raras, resulta que este es una nueva especie también que estamos descubriendo de amonites, un fósil famoso. Tal vez se han ido a Villa de Leyva, han visto las amonites que parecen como espirales, son cefalópodos. Resulta que no todos los amonites fueron así como espirales, algunos de ellos parecían más bien un bastón alargado, y cada una de estas líneas separa lo que llamamos las cámaras de esa amonite. Y finalmente quiero dejarlos con algunas fotos de muchos de los otros fósiles que tenemos acá en la colección, que son únicos, no solo en Colombia, sino también, obviamente, hacen parte del patrimonio de la vida en nuestro planeta. Y por último, recordarles que los fósiles son héroes. Como se dan cuenta, tienen que pasar muchos procesos. Primero, quedar entrampados en el sedimento, en el hielo, en una resina. Luego, que las condiciones en el tiempo geológico, en miles de años, sean las buenas para que se puedan preservar. Y finalmente, que alguien intrépido, puede ser ustedes, un paleontólogo, llegue al campo, lo encuentre, lo cuide, lo proteja, lo traiga a un museo. Así que es toda una aventura fascinante el mundo de los fósiles. Y si quieren conocer un poco más sobre lo que hacemos en el grupo de investigación que lidero acá en la Universidad del Rosario, pueden visitar este sitio web, paleoturtles.com, o escribirme a mi dirección de correo electrónico. Y quiero invitarlos a que sigan siendo partícipes de las live class que tenemos acá en la Universidad del Rosario. Bueno, ahora es un espacio para que ustedes, si tienen preguntas, vamos a intentar resolverlas. Profe, a través del descubrimiento de estos fósiles se pueden identificar enfermedades de hace años que puedan, no sé, repercutir en los tiempos actuales. Sí, es una muy buena pregunta. Y este es un campo grande dentro de la paleontología que se llama la paleopatología. ¿Okay? Cuando usted va al médico y le toman un examen y le dicen lo enviamos a patologías para saber de pronto si hay algo ahí. Lo mismo sucede incluso en la paleontología. Podemos saber incluso, y hemos tenido evidencia, por ejemplo, de enfermedades óseas, particularmente en fósiles de vertebrados. Si el animalito vivió de pronto con artritis, ese tipo de cosas hemos tenido. También hay evidencia incluso de cáncer osteológico, de cáncer de huesos en algunos de los fósiles. O sea que dijéramos que algunas enfermedades, particularmente las que atacan lo que son los restos más duros, lo que son los huesos, pueden quedar preservados. Incluso la caries dental, esa caries dental que ataca, ojalá no ataque muchos de nuestros niños, pero puede también quedar preservada incluso en los fósiles y hace parte de esto que llamamos la paleopatología. ¿Otra pregunta? ¿La paleontología puede dejarnos enseñanzas en todo el tema de conservación de especies? Sí, absolutamente. Porque, como lo mencionaba, incluso en este lugar de Pubenza tenemos fósiles de organismos que viven hoy en día, de tortugas que viven hoy en día. Muchas de estas tortugas están siendo amenazadas. ¿Amenazadas por qué? Por la depredación misma de la captura de los huevos, o incluso obviamente las usan para comerlas, o también la destrucción de los hábitats. ¿Y cómo hacemos con los fósiles para que estos planes de conservación, pues dijéramos que mejore? Es contarles a los niños, a los adolescentes, a la gente que está alrededor de estos organismos, que ellos llevan millones de años viviendo ahí. Y nosotros en tan solo una franja de tiempo muy pequeña, de décadas, casi que vamos a borrar toda esa historia de millones de años. ¿A quién le gustaría que el linaje de que uno viene, la familia que uno viene, se desaparezca de la noche a la mañana? No, todos queremos que ojalá nuestra familia perdure en el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, los fósiles tienen un mensaje que decirnos dijéramos, al temas de conservación, de concientización, de la preservación, no solo de las especies, sino de los ecosistemas. Bueno, muchas gracias. Otra más. Si alguien quiere estudiar paleontología, ¿qué hace y cómo vive después de la paleontología? ¿Qué más se puede emplear? Claro. Entonces, actualmente en nuestro país, particularmente en Colombia, mi recomendación es irse por
cualquiera de los programas en ciencias naturales. Esto puede ser biología o incluso también aspectos de geociencias, ciencias del sistema Tierra o geología, y enfocarse dentro de estos programas de pregrado, obviamente en temas de paleontología. Y luego, obviamente, vamos a necesitar, no hay que negarlo, en este momento necesitamos una formación de posgrado, hacer una maestría, un doctorado, que podemos hacerlo también acá mismo en la Universidad del Rosario o incluso fuera. ¿Y cuál es el campo de acción? El campo de acción son principalmente trabajo de investigación en museos. Gran parte de mis colegas trabajan en museos internacionales como el Field Museum de Chicago. Muchos trabajan para universidades o incluso también hacen consultorías en institutos de investigación, como es el Servicio Geológico Colombiano, en el cual también hay cabida para los paleontólogos.